Las enseñanzas de Carlos Castaneda. Aprendizaje y espiritualidad. Por Félix Wolf. Hoy te presento el capítulo número 9, El águila y la serpiente. ¿Ha escuchado hablar de un antropólogo llamado Carlos Castaneda? Escribió algunos libros sobre un yaqui llamado Juan Matus. Dije con nerviosismo. Anselmo Valencia no intentó ocultar su fastidio. Sí he oído hablar de él, dijo molesto. Alguien me dio uno de sus libros alguna vez. Son puras tonterías. ¿Cómo es que se atrevió a hablar de los indios yaqui? No sabe nada. Me hubiera consultado a mí. Hay muchos Juan Matus, pero ninguno de ellos conoció al tal Carlos Castaneda. Mucha gente me ha preguntado lo mismo. Anselmo Valencia era el jefe espiritual de la tribu Pascua Yaqui, del poniente de Tucson. Habíamos decidido visitarlo mientras nos quedábamos en la reservación. Traté de apaciguarlo. Disculpe, venimos de Alemania y los yaqui allá se han vuelto muy famosos por esos libros. Alemania, alzó su rostro. Bueno, algo positivo ha pasado con todo esto, dijo con un brillo travieso en los ojos. Por esos libros todo mundo supo de la existencia de los yaqui, y el Congreso reconoció nuestra tribu formalmente en 1978. Sin ese tipo, Castaneda, no hubiera pasado. Tal vez debería buscarlo y agradecerle. Rió. No estaba muy sorprendido por su reacción. Es poco probable que el verdadero nombre de Don Juan no haya sido Juan Matus, y tal vez ni siquiera fuera un yaqui. Pero al acampar por unos días en el Parque Nacional Saguaro, al poniente de Tucson, no pude evitar ir a ver a la reservación yaqui. Para mí, y por el mundo en que vivía por entonces, estaba en Tierra Santa. Los libros de Castaneda se habían vuelto, en pocas palabras, mi Biblia. Era mi mapa para la salvación. El sur de Arizona, el desierto de Sonora, México, eran lugares mágicos para mí, lugares que irradiaban el espíritu de Don Juan. Era impresionante la fuerza con que mi propósito afectaba mi experiencia de la realidad. Con solo acostarme en el techo de la camioneta, rodeado de los cactus de saguaro y bañado por la luz de las estrellas del desierto, podía detener mi mundo. Aquí fue donde Carlos Castaneda conoció a Don Juan, le dije a Mona mientras pasábamos la estación de autobuses en Nogales, justo al lado de la frontera con México. En retrospectiva, puedo decir que mi forma de entender los aspectos personales del mundo del nahual era ingenua, pero esto también alimentaba mi entusiasmo y me permitía experimentar la vida como una incesante búsqueda del tesoro. Estaba muy emocionado cuando finalmente cruzamos a México. No teníamos una ruta particular, ni una expectativa específica. Solo quería estar lo más alerta posible, confiado en que el espíritu me guiara. Inconscientemente, por supuesto, quería encontrar un hechicero poderoso como Don Juan que me enseñara.
Una enorme bandera mexicana ondeaba con el viento de la tarde. Al centro tenía un águila temible, parada en un opal, aprensando a una serpiente con sus garras y pico. Según la leyenda, el dios Huitzilopochtli le dijo a los aztecas que construyeran su ciudad capital en el lugar exacto donde encontraran un águila con una serpiente sobre un opal. Después de buscar la señal por más de 200 años, vieron a la mítica ave en una pequeña isla en medio de un lago pantanoso, en lo que ahora es el Zócalo o Plaza de Armas de la Ciudad de México. Alemanes, hola, bienvenidos a México. ¡Qué bonito Mercedes! El oficial de frontera mexicano revisó nuestra camioneta con gusto. Que tengan buen viaje. Nos despachó sonriendo. Instantáneamente, me enamoré de México. Aunque había sentido a los Estados Unidos como algo mucho más ligero y abierto que Alemania, al cruzar la frontera con México, la música volvió a cambiar, y de una manera positiva. Cerca de la frontera, la energía todavía se sentía algo densa y de alguna forma agresiva. Pero entre más nos internábamos en el país, la energía se volvía más telúrica, genuina, pasional y poderosa. Afortunadamente, mi español era lo bastante bueno y con un poco de práctica rápidamente se transformó en un mexicano que fui enriqueciendo con coloquialismos aprendidos de algunos choferes que conocíamos en el camino. Había algunas idiosincrasias que requerían de cierto ajuste, por supuesto, como el empleado de la gasolinera que aseguraba haberle puesto al coche 5 galones más de los que le cabían. Tan pronto me quejé con algunas groserías mexicanas, el empleado se disculpó y todos terminamos riendo. Este tipo de cosas nos mantenían alertas, pero no nos echaron a perder la experiencia. La mayor parte del tiempo preferimos no seguir rutas turísticas. Estábamos en búsqueda diferente, y tan pronto como lo sentí apropiado, yo mencionaba mi interés de conocer brujos o curanderos. Esto provocó todo tipo de reacciones. Algunas personas nos daban inmediatamente la dirección de Don Fernando o de Doña María, porque habían curado misteriosamente a una tía de posesión diabólica o de algo tan común como dolor de espalda. Otros solo se reían, decían, ¡brujos! ¿Creen en brujos? Todos son unos charlatanes. Solo les van a quitar su dinero. Algunos otros eran más prácticos. ¡Ah, sí! ¡Qué bueno que me preguntaron a mí! Yo conozco al brujo más poderoso de la región. ¿Cuánto me pagarían por llevarlos con él? Otros más se espantaban y casi se molestaban. ¡Brujos! ¡Ay, ay, ay! Decían persinándose. ¡Santa Madre de Dios, Virgen de Guadalupe! ¿Para qué quieren ir a ver brujos? Trabajan para el diablo. La mayoría de los curanderos y brujos que terminamos conociendo no se parecían en nada a la imagen mental que yo me había hecho de Don Juan y sus discípulos. Lo más común era encontrarnos con un anciano chimuelo, rodeado de fotografías y figuras de santos, crucifijos
y una variedad de artículos cristianos que no entendía bien nuestro interés. También nos llevaban con señoras viejas, apestosas y gordas que, con ojos codiciosos, nos querían vender pociones, hierbas y cristales mágicos. Las pocas veces que pudimos establecer una conversación normal con alguno, yo les preguntaba sobre nahuales, toltecas, transformaciones de hombres en animales y sueños lúcidos, pero, generalmente, no sabían de qué estaba hablando. Algunos se molestaban e incluso nos amenazaban y teníamos que salir corriendo de ahí. Aún así, algunos encuentros fueron memorables. Una vez, viajando por las montañas de Michoacán, fuimos a ver a Alejandro Montero, quien parecía ser un sabio y poderoso curandero. Se veía poderoso sin duda. Era un brujo sacado de un libro, con penetrantes ojos negros. Cuando llegamos a su casa, ya estaba en el jardín, como si nos estuviera esperando. Fue educado y no se mostró sorprendido por ninguna de mis preguntas. Sin embargo, repetía que él no podía ayudarnos con nuestra búsqueda. No nos invitó a pasar a su casa. Toda nuestra plática tomó lugar en la carretera, junto a su jardín. En algún momento nos pidió que lo esperáramos y entró a su casa. Cuando regresó, traía una pequeña jaula con un gran perico verde dentro. Quería que se lo compráramos. Estábamos sorprendidos y le dijimos que no, con respeto. Luego, Mona sacó su cámara y le preguntó si podía tomarle una foto a él con el perico. En lugar de contestar, solo alzó los hombros y nosotros lo interpretamos como que no importaba. Mona intentó tomar la fotografía varias veces, pero el obturador no funcionaba. La primera vez que lo intentó, yo detecté un destello en los ojos de Alejandro, pero no se movió ni dijo nada. En ese momento, todos nos quedamos sin hacer nada y el ambiente se puso tenso. Sin decir otra palabra, Alejandro se dio la media vuelta y entró a su casa. Esperamos unos minutos, pero no volvió. Desconcertados volvimos a subirnos a nuestra camioneta. Por un instante temí que no fuera a arrancar, pero todo funcionó bien. ¿Qué le pasa a la cámara?, pregunté mientras nos alejábamos. No sé, dijo Mona. Estaba funcionando bien en la mañana. Se alzó de hombros, me enfocó con la cámara y apretó el botón otra vez. En esta ocasión, la cámara funcionó sin problemas. ¡Guau!, dijimos al unísono. Este tipo no lo permitió, añadió Mona. Lo hizo con sus ojos. Yo lo vi. ¡Guau! Detuvo nuestra cámara con sus ojos. Estaba asombrado. Estábamos en un lugar para acampar a las afueras de Guadalajara, cuando Mona se enfermó del estómago. Fui a ver a algunos hierberos del mercado central y me regresé con algunas plantas para hacerle tés y se empezó a sentir mejor. Mientras ella se aliviaba, yo regresé al mercado varias veces más y me hice amigo de Benito, un indio zapoteca que me había aconsejado con las plantas. Hablamos de muchas cosas y, por supuesto, le pregunté si conocía de buena fuente a un brujo que quisiera hablar conmigo. Al principio, se portó evasivo, pero en mi tercer visita, él mismo tocó el tema. Hay un hombre poderoso que tal vez te interese conocer, me dijo.
Nadie sabe mucho de él. La mayor parte del tiempo anda por las montañas recolectando plantas. Su nombre es Francisco Flores. Su familia vive aquí en el pueblo. Puedo llevarte ahí si quieres. Tal vez tenga suerte y él esté en casa. Genial, dije intrigado. ¿Cuándo crees que podamos ir? Le pregunté. De hecho, dijo Benito un tanto dubitativo, es mejor ir a verlo de día. Y ahora mismo no puedo ir. Pero si quieres te puedo anotar la dirección y puedes ir en un taxi. No es lejos de aquí. Se sentía un tanto aliviado al saber que no iba a tener que ir. Unos 20 minutos después, un taxi me dejó en la dirección que me había escrito Benito. Era una casa rodeada por un jardín, sin ventanas a la calle, y con una impresionante puerta de madera que daba a una placita adoquinada. El sol estaba muy intenso y la plaza estaba desierta. Ni siquiera podían distinguirse perros. Me quedé parado un buen tiempo frente a la casa, tratando de convencerme de tocar. Cuando lo hice, el timbre sonó en una parte muy lejana. Tomó un buen rato antes de que escuchara pasos que se acercaban. La puerta se abrió lentamente y apareció una mujer alta, exótica, que sobresalía de un trasfondo oscuro. Tenía como 40 y tantos años, y sus facciones indígenas se suavizaron cuando me vio y sonrió. Buenas tardes, me dijo con una voz profunda y amigable. ¿Qué le trae por aquí? Había una pequeña escalinata para llegar a la puerta, así que tuve que mirar hacia arriba para verla. Buenas tardes, dije. Vine a ver a don Francisco Flores. Francisco, rió. Francisco no va a volver en al menos otra semana. Pero pase, por favor. Debe de decirnos qué quiere de don Francisco. Entonces, dos mujeres muy hermosas salieron del pasillo oscuro y se pusieron a ambos lados de la primera. Obviamente, eran hermanas, las dos altas y muy bonitas. Las tres me sonreían ahora, mostrándome sus encantadores dientes blancos, invitándome a pasar. Pase, pase, repetían. Pase y tómese una taza de café con nosotras. Rieron, conscientes de mi cada vez mayor agitación emocional. Estas mujeres eran increíblemente seductoras, y aún así no me pude mover ni un centímetro. Me sentí dolorosamente suspendido, como si me hubiera quedado atrapado en un malévolo cuento de hadas. Em, no, no muchas gracias. Pude balbucear finalmente, poniéndome rojo de vergüenza. Volveré en otro momento. Uy, casi se comen a nuestro amigo alemán. Nota del narrador. Continúo. Empecé a volver hacia la plaza, incapaz de quitar mis ojos de esas tres mujeres. Aún me hacían gestos para que pasara, alternando una decepción fingida con sonrisas atractivas. Había algo absolutamente impresionante en ellas. Uno perdía literalmente el habla al verlas. La sola idea de seguir a estas mujeres
A través del pasillo oscuro hacia la profundidad de la casa, me comenzó a asfixiar. Estaba aterrado y no pude seguirlas, pero en otra parte de mi cerebro me quedé imaginando toda la vida que hubiera esperado al final de ese pasillo. Pero en otra parte de mi cerebro me quedé imaginando toda la vida que me hubiera esperado al final de ese pasillo. A Mona le dio mucho gusto que no hubiera aceptado el café con las sirenas de Guadalajara, como las llamó en mis recuerdos. Yo, por otro lado, me lamentaba, por supuesto, pero me di cuenta de que todavía no estaba listo para la verdadera hechicería. De hecho, me faltaba todavía mucha preparación. Cualquier bruja atractiva podría haberme convertido en rana con solo tirar su sombrero. No habría sabido ni cómo defenderme. No necesitaba ver a Francisco Flores. Sus hijas habían hecho ya suficiente magia para mí. Me habían expuesto como el cobarde que en realidad era. Lo que me había hecho literalmente correr por el campo era la conciencia de que era susceptible a la belleza y a la sensualidad de las mujeres. Pero lo que sí sabía en aquella época era que esta susceptibilidad no era ni siquiera mi más grande debilidad. Era un cobarde, porque no me atrevía a aceptar y por ende asumir esa vulnerabilidad. El valor en este encuentro no hubiera significado permanecer tranquilo dentro de la casa de las brujas. Hubiera sido más valeroso vencerme, aceptar mi vulnerabilidad, aceptar verme a mí mismo como un tonto y haber sido convertido en rana, por decirlo de alguna manera. Mis instintos no habían percibido ningún riesgo corporal. Había percibido a las sirenas completamente benévolas. Solo habían sido una amenaza a mi necesidad de mantener el control. Mi conclusión es que al final de ese pasillo me estaba esperando la oportunidad de dejar todo ir, la oportunidad de dejar de pretender y al tomar el café con las brujas, estar completamente a su merced. Pero esta no era una opción para mi ego en esa época, así que mi ego corrió por el campo, llevándome consigo. Aunque sabíamos que Viaje a Ixtlán era una metáfora, no pudimos evitar hacer de eso parte de nuestra búsqueda del tesoro, por lo que pudimos descubrir, hay 3 sitios diferentes llamados Ixtlán en México. Estábamos determinados a visitarlos todos. Tal vez llegando al adecuado algo mágico pasaría. Ixtlán del Río era el primero de nuestra lista y era fácil llegar. Está justo entre Tepic y Guadalajara, por la autopista 15, la principal arteria del norte a sur del país. La carretera prácticamente pasa por la mitad del pueblo. Cuando llegamos, descubrimos un lugar caluroso, sucio y ruidoso, que no incentivó para nada mi imaginación. Todavía no llegábamos del todo, cuando ya me quería ir, pero no lo hicimos. Nos forzamos a dar una vuelta por el pueblo, e incluso decidimos comer en un restaurante de la plaza central que no se veía muy confiable. La comida resultó muy buena y el mesero amigable y platicador. Cuando supo que veníamos desde Alemania, se sintió obligado a señalarnos todas las atracciones turísticas de la región. Resultó que además de una hermosa iglesia y algunas fuentes de aguas termales, había un templo de la cultura tolteca dedicado a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. El templo era considerado el sitio arqueológico más importante del noroeste de México.
Esto me intrigó de inmediato. Quetzalcóatl era probablemente la deidad más importante de Mesoamérica. Era el dios creador en la mitología azteca, y se le habían dado muchos atributos diferentes a través del tiempo y de las diferentes culturas que lo adoptaron. La serpiente emplumada era el santo patrono de los sacerdotes, del conocimiento, del saber. Además, era el dios de la estrella de la mañana y el símbolo de la muerte y la resurrección. Curiosamente, el último capítulo de El don del águila se titula La serpiente emplumada. En su conclusión, Castaneda describe su último encuentro con Don Juan y su grupo de guerreros, antes de que se desvanecieran en la conciencia total. El libro termina con el recuerdo de Castaneda de este evento monumental. Vi a Don Juan tomando la delantera, y luego solo vi una línea de luces exquisitas cruzando el cielo. Algo como el viento, parecía ser que ese racimo de luces se contrajera y serpenteara. Había una luz muy brillante en uno de los extremos de la línea de luces. Ahí estaba Don Juan. Pensé en la leyenda tolteca de la serpiente emplumada. Después, las luces desaparecieron. Éramos los únicos visitantes en el templo esa tarde. Después de dar vueltas por el sitio arqueológico por un rato, nos sentamos silenciosamente bajo la sombra que hacía una columna de piedra. Apenas si se escuchaba algo, y las piedras en las que estaba sentado aún irradiaban el calor del sol. Estaba pensando en todas las batallas y rituales que estas ruinas habían presenciado en más de 2000 años. Estaba pensando en la serpiente emplumada. En la mayoría de las religiones, la serpiente representa el lado terráqueo de la naturaleza. Las plumas, por el otro lado, son símbolos del aire, del cielo, del espíritu. De esta manera, la serpiente emplumada de Mesoamérica simboliza esencialmente lo mismo que el yin y el yang de la filosofía asiática. Representa los dos aspectos fundamentales que definen la experiencia humana, el cielo y la tierra, la materia y la mente, el ser y el pensamiento. Un buen ejemplo que ilustra esta dualidad está en el Génesis, el comúnmente malinterpretado mito de la creación judio-cristiana. Aquí, una vez más, la serpiente representa la naturaleza, o más específicamente, la fuerza evolutiva de la naturaleza. Como simboliza la analogía en donde la serpiente engaña al hombre para que coma del árbol del conocimiento, la evolución natural forza a la humanidad para que desarrolle el pensamiento y por ende la autoconciencia. Esto está representado por la percepción que Adán y Eva tienen de su propia desnudez, debido a que pueden pensar y pueden diferenciar entre lo bueno y lo malo, además de estar ahora autoconscientes, la maravillosa experiencia de ser uno con el todo. En otras palabras, vivir en el paraíso se olvidó. Esta aventura evolutiva del pensar se volvió, obviamente, tan central e importante en la experiencia humana que la noción de la conexión universal se perdió. Todo lo que nos quedó fue un deseo profundo e inestable de la humanidad por ese hogar atemporal en la unidad. No importa qué piense la mente, ese deseo nunca disminuye. No importa
Cuánta riqueza y poder acumulemos, eso nunca suplanta lo que hemos perdido. En nuestra fascinación con los vuelos del pensamiento, nos volvemos solo plumas, criaturas de la mente. Pero la serpiente nunca se fue. Habla a través de nuestro deseo y nos guía a través de nuestras mitologías. Ahora que sabemos del poder de las plumas, también deberíamos recordar nuestro cuerpo de serpiente, que es la vida indiferenciada que somos en nuestra esencia. Podríamos querer saber qué ocurre si recordamos que somos vida a la que le han surgido alas de conciencia. ¿Para qué otra cosa sirven los dioses si no es para recordarnos nuestra verdadera naturaleza? Bajo esta luz, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, era definitivamente inspiradora. El sol declinaba lentamente y las sombras se alargaban. El silencio y la serenidad del templo se hacían cada vez más pronunciados. Me sentía a gusto. No me quería ir de este lugar mágico en mucho tiempo. ¿Crees que el águila y la serpiente de la bandera mexicana tengan algo que ver con Quetzalcóatl? Dijo Mona, rompiendo el silencio. Mmm, esa idea está interesante, pensé. Dado que no hay serpientes voladoras en el mundo real, yo creo que un águila que está sujetando a una serpiente es lo más cercano que se puede obtener a una serpiente emplumada. Sí, yo creo que sí tienen que ver. Continué emocionado. El presagio que buscaban los aztecas era el símbolo de Quetzalcóatl. Y ahora el escudo de la bandera mexicana es un águila devorando una serpiente. ¿Qué está más cerca de la mentalidad de los conquistadores cristianos? Para ellos las serpientes siempre han sido un problema. Es fascinante. La imagen de esa águila feroz en la bandera mexicana me hizo volver a pensar en el último libro de Castaneda, El don del águila. Su título se refiere a la regla del nahual, que está conformada por una serie de creencias centrales en el mundo de Don Juan. El mandamiento fundamental de estas creencias establece que el origen y la finalidad de la conciencia humana es una fuerza que asemeja un águila de proporciones infinitas, y particularmente sus ojos salvajes e intensos de conciencia serían el arquetipo perfecto para la conciencia universal. Esta águila otorga la conciencia al nacer, gobierna el destino de la conciencia individual y consume esa misma conciencia al morir. Sin embargo, para poder perpetuar esa conciencia, el águila ha creado una abertura y le garantiza a cada ser humano el poder de atravesar por esa abertura, manteniendo la llama de la conciencia. Esta abertura y el poder de atravesarla es el regalo del águila. El mandamiento continúa y dice, con el propósito de guiar a los seres vivos a través de esa abertura, el águila ha creado al nahual. Tal vez la fórmula más breve de lo que se requiere para hacer uso del regalo del águila se encuentra en un conjuro que le hizo a Castaneda un miembro del séquito de Don Juan. El conjuro tiene la finalidad de otorgar fuerza y nutrir a propósito en tiempos difíciles. Estoy listo gracias al poder que guía mi destino. No me sujeto a nada, así que no tengo nada que defender. No tengo pensamientos, así que veré. No le temo a nada, así que me recordaré. Indiferente y tranquilo, pasaré como un dardo por el águila para ser libre.
Ixtlán de los Herbores era el siguiente lugar en nuestra lista. Es un pueblo pequeño en el estado de Michoacán, famoso por sus manantiales y géiseres. Estábamos ansiosos de ver qué era lo que nos esperaba ahí, cuando dimos vuelta a la izquierda en un camino de terracería, por el que anduvimos un poco más de 30 kilómetros. Apenas habíamos dejado la carretera y conducíamos lentamente por el camino, sin pavimentar, a través de un pequeño poblado, cuando una piedra se estrelló contra nuestro parabrisas. Sonó como si fuera un disparo, y fue un milagro que el parabrisas no se rompiera. Nos detuvimos de inmediato y decidimos regresar, convencidos de que eso era un presagio que nos indicaba que no debíamos visitar Ixtlán de los Herbores. La piedra había sido lanzada en contra de la camioneta, pero no había nadie por ahí. Ocasionalmente encontrábamos caras de pocos amigos mientras manejábamos por zonas rurales de pobladores que nos confundían con norteamericanos. Cuando descubrían que éramos alemanes, su actitud cambiaba drásticamente. Así que después del incidente con la piedra, sentimos que era hora de hacer algo. En el pueblo siguiente compramos unas letras adheribles y escribimos en el cofre: "Somos alemanes". No volvimos a tener problemas. Era muy interesante ver a las personas, una y otra vez, primero mal encarados cuando nos íbamos acercando, y después ver sus labios moverse al leer: "Somos alemanes". Y después, inevitablemente, sonreírnos amistosamente y hasta saludarnos con la mano. Además de tener sentimientos encontrados con relación a los gringos, como se refieren en México a los ciudadanos estadounidenses, muchos mexicanos parecían tener una afinidad sospechosa por el pasado fascista alemán, cosa que en ocasiones nos produjo conversaciones incómodas. Por la razón que fuera, la pequeña y práctica maniobra del cofre nos libró de más piedras. Ixtlán de Juárez, en las montañas del noroeste de Oaxaca, era mi opción ideal desde el principio, por todo lo que había aprendido de los escritos de Castaneda. Oaxaca parecía ser uno de los epicentros del mundo de la brujería. Descubrimos que Oaxaca era un pueblo fascinante, mágico y exótico, lleno de bella arquitectura colonial y lleno de vida indígena. Durante los 4 meses que viajamos por ese estado, pasamos al menos 4 semanas en la capital. Justo como me ocurrió en Tula años después, usé todo mi propósito para conectar con el elusivo espíritu del nahual, tratando de encontrar una abertura, un punto de partida. Infinidad de horas me senté en las bancas del Zócalo, la plaza central, donde, según dice Castaneda, él se había encontrado tantas veces con el nahual. Perdí aún más tiempo paseando por el mercado de indios, por el mismo motivo. Estaba tan callado y alerta como podía, pero no se abrió ninguna puerta mágica, y ningún misterioso chamán me reconoció como el aprendiz largamente esperado. Pero aunque no encontré a mi Salvador en Oaxaca, ni la abertura a la libertad total, pasé semanas ahí, en un estado de alerta y de presencia que experimenté como algo alterado y maravilloso. Ixtlán de Juárez, situado a unas pocas horas al norte de la carretera de Oaxaca a Veracruz, no satisfizo mis expectativas, desgraciadamente. Nuestra visita fue completamente anodina. No era un lugar bonito,
y se veía como inconexo. Para nada era el objeto anhelado por un guerrero implacable como don Genaro, cuya historia estaba detrás de nuestra búsqueda por su pueblo mágico. Sin embargo, después de pasear por sus calles polvorientas y de desconcertar a los lugareños con preguntas extrañas, descubrimos que pocas horas al este, en el corazón de las montañas de la Sierra Madre, había otro Ixtlán. Por las descripciones, sonaba a un lugar mucho más romántico. Nos dirigimos ahí. Fue un viaje lleno de aventuras. El pavimento se acabó pronto y los poblados se fueron distanciando conforme el terreno se iba volviendo montañoso. Andábamos solos y a juzgar por las caras de los paseantes que nos encontrábamos ocasionalmente, era obvio que nos habíamos alejado bastantes de las rutas turísticas. Después de un rato la gente ya ni siquiera hablaba español y no podían ayudarnos con las direcciones. Tal vez debimos haber estado preocupados por nuestra seguridad, pero solo experimentábamos un sentimiento de entusiasmo. El aire de las montañas era fresco y limpio, y el paisaje seco y rocoso. Pero después surgió una montaña exuberante, de bosque, que se extendía a la distancia. Había cientos de kilómetros de vegetación frente a nosotros. Este México era aún precolombino, poderoso y salvaje, y nunca había experimentado algo igual. En lo que a mí correspondía, yo estaba otra vez en Tierra Santa. Poco después llegamos a Ixtlán. Estaba lejos de la carretera, a medio camino en las faldas de la montaña, acunado entre dos colinas, bañado en el sol de la tarde. Era un pequeño poblado, pocos caballos, rodeado de sembradíos, un pueblo de película, si hay algo así. Apagamos el motor y nos sentamos junto a un ojo de agua que estaba junto a la carretera para experimentar un momento sin tiempo. El Ixtlán verdadero al fin. Al menos, eso decidimos. No había manera de manejar por la montaña. Tampoco queríamos perturbar esta idílica escena con nuestra disonante presencia y haciendo preguntas sin sentido. Puede ser difícil de explicar, pero no podíamos seguir adelante. Nos quedamos ahí, sentados en silencio, ponderando el significado de la metáfora que era Ixtlán. Me sentí extrañamente eufórico, a pesar de que en esta búsqueda del tesoro no había encontrado nada concreto. En la metáfora, Ixtlán representa lo acogedor del mundo familiar que perdemos al despertar a nuestra verdadera naturaleza, esa que no tiene límites. Pero sin importar qué tanto lo intentara, no podía entender por qué alguna vez tendría el anhelo de la familiaridad de lo conocido una vez que tuviera éxito, deteniendo el mundo y reconectando con mi esencia. Mientras estaba sentado ahí, viendo cómo Ixtlán se hundía en la oscuridad del horizonte, en las lejanas montañas, me di cuenta de que todo lo que me había importado hasta este momento era el viaje. Estaba enamorado del viaje. Antes de irnos, llenamos nuestras botellas con el agua de ese yacimiento que burbujeaba ahí entre esas piedras, a pocos metros del camino. Estaba rodeado de árboles y de algunos arbustos en flor. Junto al ojo de agua se veía una larga piedra vertical, de más o menos 1 metro de altura, con una superficie tallada, que estaba cubierta de moho y liquen. Al mirar más de cerca, descubrimos para nuestra sorpresa
que era una antigua estela tallada con la figura de la serpiente emplumada. Muchas gracias por tu visita. No te pierdas el próximo capítulo. Adquirir velocidad.